El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, antes de comenzar con la consulta virtual del día de hoy, les pedimos unas disculpas porque tuvimos unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí de regreso para responderles todas sus dudas. El día de hoy me acompaña el doctor Alcides Lozano. ¿Cómo Hola, está, ¿qué doctor? tal? Buenas tardes, bienvenido nuevamente, ya después de corregir el problema Sí. técnico. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Espero que puedan mandarnos sus preguntas para tratar de responderles sus dudas. Así es, les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como uno, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn y TikTok. De igual forma, mi compañera estará poniendo las redes en el transcurso del live, también la ubicación donde se encuentra el consultorio del doctor y un número telefónico para más información. Como lo comentó el doctor, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el Alzheimer en etapas tempranas. Como primera pregunta, doctor, si nos puede dar un poco de contexto sobre qué es el Alzheimer. Ok, la enfermedad de Alzheimer pues es una enfermedad neurodegenerativa en la cual las personas van presentando una disminución de las funciones cognitivas, lo cual va provocando que vayan perdiendo ciertas habilidades para desenvolverse en la vida diaria y llega finalmente a la etapa tardía, que es la etapa de demencia como tal. En el caso de la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, antes se consideraba que era cuando empezaba antes de los 65 años de edad, pero actualmente ya sabemos que eso no es solamente lo único que caracteriza esta variante de la enfermedad de Alzheimer, sino también que hay otras alteraciones cognitivas que se presentan de manera temprana y que pues a final de cuentas terminan afectando a los pacientes. En el live anterior le estaba comentando, le pregunté más bien si los síntomas eran de esta etapa temprana son similares a los síntomas de etapas un poquito ya más avanzadas. Bueno, algo que es muy importante y que debe de conocer toda la población es que la enfermedad de Alzheimer no nada más es un problema de memoria. Ujú. El principal motivo por el cual los pacientes acuden a una valoración neurológica cuando tienen o sospecha o de algún problema como enfermedad de Alzheimer, finalmente es el hecho de que aquejan que tienen problemas de memoria. Pero la enfermedad de Alzheimer no nada más se caracteriza por eso y en el caso de la enfermedad temprana no es tanto la afección de la memoria. Hay que saber que en el cerebro se realizan diversas funciones cognitivas, siendo la memoria una de Una de ellas, ellas. pero no es lo único que se llega a afectar. Y como les comentaba, en el caso de la enfermedad temprana de Alzheimer, Ujú. el paciente tiene unas alteraciones principalmente en la función visoespacial. Esto es que el paciente tiene dificultad para realizar algunas tareas que tienen que ver Entiendo. como por ejemplo con el espacio, en el caso de, por ejemplo, manejar, Ok. manipular objetos, por ejemplo. También el hecho de que tienen ciertas alteraciones en el lenguaje, les cuesta trabajo encontrar palabras, por ejemplo, tienen errores ciertos errores en la comunicación y también problemas de atención. Entonces, es muy importante que la gente entienda que el Alzheimer no nada más es un Eso. problema de memoria. Y en el caso de la variante temprana que tiende a presentarse alrededor de los 65 años de edad, aquí hay una mayor predisposición genética que en el caso de la variante tardía. Lo habíamos comentado que de todos los casos que ocurren de la enfermedad de Alzheimer, que a Ujú. final de cuentas es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en las personas de edad avanzada, lo más frecuente es que sea de manera esporádica, o sea, no hay la persona no tiene ningún otro factor que predispone al desarrollo de la enfermedad. Pero estamos hablando de que esos son el 90% de casos. El Ok. 10% si hay un factor de predisposición genética. En el caso de la variante temprana, aunque la mayoría sigue siendo esporádico, el factor de predisposición genética es un poco más importante. Ok. Y aquí sí se han identificado ciertos genes que tienen que ver con la eliminación de algunas proteínas que se acumulan de manera errónea a nivel cerebral. Cuando existen estas mutaciones en estos genes, estas proteínas se empiezan a acumular, como había comentado, de manera anómala a nivel de las neuronas y estas proteínas van a provocar que después de generar una cascada inflamatoria,
las destruyen, de manera frecuente pues mueren, y al momento de haber esta pérdida de neuronas, pues obviamente la persona va a tener una disminución en las funciones cognitivas con el paso del tiempo. Estas etapas que usted está mencionando, ¿suelen durar un periodo de tiempo o es dependiendo de la persona? Bueno, en este caso puede haber un retraso en el diagnóstico de Ujú, hasta casi 2 años en los pacientes. O ok, sea, aquí el detalle es que como es una enfermedad que tiende a presentarse, o se presenta más bien, en la persona de la tercera edad, muchas veces las personas notan que sí hay una disminución en las funciones cognitivas, pero lo achacan a la edad. sí, Entonces, eso puede provocar primero retraso en el diagnóstico sí. porque la persona, pues, generalmente los familiares dicen, pues ya es una persona de edad Adulta, avanzada, ya es sí, algo sí, sí. esperado, no pasa nada, pues se empieza a retrasar el diagnóstico. Y otro es que muchas veces caen de manera errónea en el diagnóstico de demencia senil. Como habíamos comentado ya en otras ocasiones, la demencia senil es un término que no se debe utilizar por parte de los médicos porque no existe. Ok. Antes se utilizaba para catalogar a las personas que tenían edad avanzada y que Ujú, ya tenían un deterioro cognitivo muy importante y no se podía identificar la causa. Pero el día de hoy es un término que está no, completamente en desuso. ok. Ciertamente hay muchas enfermedades degenerativas que pueden provocar problemas cognitivos, siendo la más frecuente la enfermedad de De Alzheimer, Alzheimer. pero debemos de indagar cuál de enfermedades es donde cae el paciente, pero utilizar el término demencia senil No. ya no es correcto. Entonces, esto provoca el retraso en el diagnóstico. Ujú, Lo ideal es que nosotros podamos identificar, o más bien diagnosticar al paciente eh, de la manera más rápida posible. posible. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir actuar rápido para al inicio de tratamiento, estabilizar al paciente y obviamente tomar ciertas medidas que también tienen que ver con el tratamiento, pero son medidas no farmacológicas para ayudar a un mejor cuidado del paciente. Entonces, nuestra primera labor como médicos primero va a ser efectivamente determinar si esta persona que se queja de un problema cognitivo, que la mayoría de las veces lo refieren como un problema de memoria, Ujú, realmente es algo patológico o no. Y este problema de deterioro cognitivo, en caso de que sea confirmado, tratar de identificar la causa. Lo más frecuente, como había comentado, a nivel mundial va a ser la enfermedad de Alzheimer, pero hay otras enfermedades enfermedades. que también pueden provocar deterioro cognitivo en el paciente y es nuestra labor tratar de identificar cuál de ellas es lo que está pasando, provocando en el paciente. Ok, doctor. Bueno, de lo que nos acaba de decir, dos preguntas. La primera, entonces, el Alzheimer solamente se presenta en el rango de edad a partir de los 65 años en adelante. Puede presentarse antes Antes. porque como bueno, si lo revisamos de manera histórica, Alois Alzheimer, que fue el primer médico que describió el primer caso de la enfermedad, fue justamente en una mujer que tenía 51 55. años. Ok. Entonces, él fue el que describió el caso de esta enfermedad. Entonces, puede presentarse de manera temprana, Ok. antes de los 65 años. Digamos que el promedio es alrededor de los De los 65 años, 65 años. hablando de la variante o la enfermedad de Alzheimer temprana, ¿sí? Pero la forma, digamos, clásica, por así decirlo, ocurre en Mm, personas de edad más avanzada. ok. Entonces, digamos que es una edad promedio, Promedio. pero sí puede presentarse antes de esa edad. Obviamente que entre más temprano se presente, a nosotros nos indica que muy posiblemente ese paciente tiene un factor genético que le predispone al desarrollo de esta enfermedad Ok. y es ahí donde pues hay que indagar un poquito más de antecedentes Familiar. heredofamiliares y en algunos casos se puede valorar desde una asesoría genética o la realización de algunas pruebas genéticas para poder orientar un poco más a los pacientes. Bueno, y ahorita como mencionaba que pues como son en personas arriba de 65 años, tendemos a normalizar los síntomas del olvido de que ya está grande. ¿Cómo realmente la gente que nos está viendo puede diferenciar entre un olvido normal a algo que ya realmente es preocupante y se tiene que acudir de inmediato con el especialista? Bueno, es una pregunta importante. Aquí lo que nosotros debemos de tratar de determinar también es que muchas veces también estos pacientes van a presentar algún otro factor de riesgo Ok. que pudiera predisponer. Generalmente los pacientes con enfermedad de Alzheimer también es frecuente que tengan otras enfermedades
que son mucho más frecuentes a nivel mundial, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes. Ok. Y estas enfermedades también pueden provocar deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, es un abordaje muy completo el que se tiene que hacer para tratar de identificar qué causa está provocando efectivamente o no en el paciente el deterioro cognitivo. Ahora, en cuanto a la manera que los pacientes pudieran empezar a sospechar, bueno, esto también varía porque algo que también influye mucho es el nivel educativo de los pacientes, Ok. ¿sí? Hay pacientes que tienen un nivel educativo muy Muy alto. alto y a lo mejor su deterioro cognitivo no va a ser tan evidente o más bien va a ser algo muy discreto, por así Ujú. decirlo, a comparación de una persona que tiene un nivel de escolaridad más bajo. Más Por bajo. ejemplo, Ok. si la persona es una persona que nunca aprendió a leer, ¿sí? Mm, No nos vamos a dar cuenta si la No. lectura también está afectada. Pero si es una persona que sabía leer y que empiezan a notar que ya no lee con tanta facilidad Ay. y no es debido a un problema visual, o sea, que su visión esté acorde, o incluso que tiene errores de comunicación que previamente no tenía, o que haya dejado de poder utilizar herramientas que previamente se utilizaba, Utilizaba. pues eso sí ya nos puede empezar a denotar algo. Por ejemplo, también el saber hacer cálculos u operaciones también es una función cognitiva que debemos de evaluar. Entonces, ante la menor sospecha, lo más recomendable es que acudan a una valoración. Ok. Ya en la valoración neurológica, nosotros podemos tratar de identificar si existe un factor de riesgo en ese paciente que pudiera predisponer al deterioro cognitivo Ok. y también a través de una evaluación cognitiva rápida que se puede hacer en el consultorio, podemos determinar si efectivamente ese deterioro cognitivo es algo normal, por así decirlo, o efectivamente ya estamos ante una etapa temprana de alguna enfermedad neurológica y tenemos que considerar el inicio de tratamiento. Ok, doctor. Ahora, ya después de todo lo que nos dijo, realmente sí es muy importante entonces diagnosticarla de forma temprana. O sea, sí hay una gran diferencia cuando la persona tiene poquito que acaba de presentar estos síntomas a alguien que ya está muchísimo más avanzado. Claro que sí, porque esto nos ayuda a tomar medidas de manera anticipada para que pues el paciente esté lo más preparado posible, también la familia, Sí. y pues obviamente el tratamiento farmacológico se ha visto que tiene mejores resultados en los Mm, pacientes que se inicia de manera temprana. ok. Lamentablemente, el día de hoy no podemos hablar de un tratamiento curativo como Mm, muchas otras enfermedades que aquejan a la población mundial. Muchas enfermedades degenerativas al día de hoy no tienen tratamiento curativo, pero sí hay tratamientos sintomáticos que nos ayudan a controlar estos síntomas de la enfermedad y obviamente tomar medidas de manera también no farmacológica ante estos pacientes, porque pues muchas veces haciendo esto ayudamos mucho a mejorar la calidad de vida de de, las de los personas. pacientes. ¿Y hay una manera de poder prevenir la enfermedad como tal o no? Es... Bueno, ciertamente aquí va a depender de muchos factores. Como les comentaba, pues el 90%, la mayoría de los casos son de manera espontánea, o sea, Ok. no hay un factor completamente identificable Ok. en todos los casos. Sabemos que de manera natural, sí nuestro cerebro va y todo nuestro cuerpo va a ir experimentando ciertos cambios que son relacionados con la edad. Sí, claro. La piel se hace más frágil, los huesos se hacen más porosos y a nivel cerebral sí hay un adelgazamiento de la corteza cerebral. Pero aquí lo importante es identificar cuando estos cambios cognitivos ya no van acorde a lo normal, por así decirlo. Entonces, ciertamente el estilo de vida influye, porque un estilo de vida saludable que va desde una buena calidad de sueño, alimentación, actividad física, Ok. nos va a ayudar a nosotros para prevenir muchas enfermedades, no nada más la enfermedad de Alzheimer. En el caso de las enfermedades degenerativas, sabemos que los ejercicios de desafío mental que se pueden realizar desde la casa de cada quien, Sí sí funcionan, o sea, funcionan las y se ha sopas de visto letras. exactamente, todos esos ejercicios de desafío Sí mental funcionan. ayudan a prevenir Ok. el deterioro cognitivo y esto es muy importante que lo hagamos desde temprana edad, o sea, estamos hablando de los 30, 40 años de edad. Entonces, todo esto nos ayuda a Ah, prevenir. ok.
cuando hay algún factor genético, pues bueno, el hecho de, bueno, no es algo que se haga tan de manera rutinaria, la búsqueda de estos genes en los pacientes que pudieran predisponer a la enfermedad. Se recomienda hacerlo cuando hay una sospecha de un factor hereditario importante en la familia. Esto quiere decir cuando ha habido muchos casos de pacientes que tienen la enfermedad y que tienden a presentarla de manera temprana, ahí sí. Y el hecho, bueno, y el hecho de que se lleguen a detectar no forzosamente predispone a. O sea, no es Ok, un factor determinante tampoco. ok, ok. Hay mayor riesgo que una persona que no lo tiene, sí, pero no quiere decir que lo va a desarrollar en el cien por Sí. ciento de los casos. Ok. Entonces, esto a lo mejor sí nos puede ayudar a tener un mayor seguimiento en los pacientes para tratar de detectarlo de manera más temprana en el dado caso de que la enfermedad se empiece a presentar y obviamente el inicio de tratamiento para que el objetivo del tratamiento es más que nada que las funciones cognitivas se estabilicen, que ya no haya un deterioro tan Como tal. importante. Y esto lo podemos lograr tanto con medidas farmacológicas como con medidas no farmacológicas en nuestros pacientes. Y hablando de los tratamientos, pues entonces sí, los tratamientos para alguien que apenas está diagnosticando y es una etapa temprana es muy diferente el tratamiento a alguien que ya va muchísimo más avanzado. Claro que sí, porque entre más avanzada tenga la enfermedad, menor probabilidad de que haya una buena respuesta al tratamiento. Al día de hoy, los tratamientos que están en desarrollo, los nuevos tratamientos, que en este caso hay algunos que ya están empezando a salir, dado que han tenido una respuesta en los pacientes, Ujú. son los tratamientos que se inician en las En la etapas cita. tempranas Ok. y estos van dirigidos contra la acumulación de estas proteínas de manera anómala. Sí se llega a observar que ya este acúmulo de proteínas de manera anómala es menor cuando se administra el medicamento. Ok. Aquí lo que hay que ver ahora es que si ciertamente el hecho de que ya no acumulen estas proteínas también va a influir en que no haya un deterioro cognitivo en los pacientes. Digo, en los estudios sí se ha visto que disminuye esta acumulación de proteínas, Ujú. sin embargo, no en todos los casos se Se observa que observa. sí el deterioro cognitivo ya no se presenta. Entonces, todavía es una enfermedad compleja, como muchas otras Sí, claro. enfermedades que existen al día de hoy, pero se está tratando de buscar nuevos tratamientos Ujú. que puedan ayudar a los pacientes para controlar los síntomas de la enfermedad. Ok, doctor, como última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Después de ya todo lo que nos explicó, ¿cuál es el pronóstico de vida de una persona que fue diagnosticada de manera temprana en el Alzheimer? Bueno, en el caso del pronóstico es variable porque, pues, a final de cuentas, no todos los pacientes son iguales. Ok, Esto también influye con el hecho de otras enfermedades que pudieran tener los pacientes desarrollar. con Alzheimer. Ok, Y bueno, lo que sí se sabe es que los pacientes que tienden a presentar una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano tienden a evolucionar o más bien a manifestar síntomas de manera un poco más rápida, que esto se le considera como una forma más agresiva de la enfermedad ok, que los pacientes de inicio tardío. Entonces, en el caso de los pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, el pronóstico, digamos, comparándolo con los de Alzheimer de inicio tardío, no es tan bueno. Pero ok, aquí influye mucho el tiempo que se retrase el ok. diagnóstico. Entre más tiempo se tarde en dar un diagnóstico en el paciente, Ujú. Más. menor probabilidad de que haya un buen pronóstico a A comparación de comparación las de. personas que se diagnostican de manera más temprana. Digo, sabemos que va a haber un retraso en el Sí, diagnóstico, sí, sí, sí. y al día de hoy la manera como tenemos de hacer el diagnóstico recae mucho en los síntomas que tiene el paciente. Sí nos podemos apoyar en cuanto a estudios de imagen, porque los estudios de imagen nos orientan. Incluso ya se están desarrollando nuevas técnicas de imagen que son técnicas de imagen funcionales que nos permiten cuantificar de Ok, manera visual el acúmulo de estas de eso. proteínas que Ujú. provoca a final de cuentas lo que nosotros conocemos como hipometabolismo, o sea, hay una disminución en la función de la corteza cerebral, pero en Pero, ciertas regiones ok. cerebrales, y que esto sí nos puede ayudar, o incluso también para confirmar o no que el paciente presenta estas Presenta. alteraciones cognitivas debido a la enfermedad de Alzheimer. Pues muchas gracias, doctor, por habernos resuelto todas nuestras dudas, por su tiempo. ¿Algún comentario, consejo, recomendación que quiera dejar a la gente que nos está viendo por redes sociales?
Bueno, todas las personas que tengan alguna sospecha de problemas cognitivos, no solamente de memoria, es importante que acudan a una valoración neurológica para tratar de determinar si estas alteraciones que presentan son debido a una enfermedad. Y recuerden que un diagnóstico temprano es una mejor oportunidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y pues todos los pacientes que llegan a presentar alguna enfermedad neurológica, en particular como el Alzheimer, deben recordar que no están solos y que tienen opciones de tratamiento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que esta fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como reumatología, neurología y hematología y oncología. Gracias por vernos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.